Hola chicos, muy buenas tardes para todos. En este video vamos a hablar con la presentación de la barrera de la vida sobre todo lo que tiene que ver con la membrana plasmática. Vamos a hablar sobre cuál es su conformación, cómo está conformada, cuáles son sus componentes, cuál es su importancia, porque es algo importante a conocer sobre nuestro organismo, sobre nuestro cuerpo, cuáles son sus funciones y finalmente hablaremos sobre una de las más importantes que es la parte del potencial de reposo, perdón, y potencial de membrana y potencial de acción también. Entonces, primeramente empezamos diciendo qué es una membrana. Entonces, la estructura y la función de todas las células dependen de forma crucial de sus membranas. ¿Por qué? Esta membrana, no, como lo dice aquí, no solamente va a definir el interior y exterior de la misma, sino que también se encargan de compartimentalizar todo el interior de la célula. ¿Qué significa compartimentalizar? Significa dividir, digamos, como en sacos, en bolsas, en compartimientos, en divisiones, las distintas partes de la célula. Es muy distinto yo tener, por ejemplo, si la célula fuera totalmente desorganizada, que el núcleo por allá, los ribosomas por donde se les da la gana, el aparato de Golgi, las vesículas excretoras, si todo eso estuviera donde quisiera, donde se le diera la gana, sería una desorganización pues bastante grave. ¿Listo? Entonces, esa es la parte importante. Entonces, aparte de que protege, porque es una de las grandes funciones de la membrana, se encarga como de ir dividiendo cada uno de los componentes que hay dentro de la célula, no dentro de la membrana, sino dentro de la célula. La formación de estas membranas se basa en las propiedades de los lípidos. Todas las membranas comparten el siguiente principio, y es que va a haber una bicapa de fosfolípidos con proteínas asociadas. ¿Qué significa? Bicapa, van a haber dos capas de fosfolípidos y aparte de esos lípidos también van a haber unas proteínas que se van a llamar proteínas de membrana, van a tener distintas funciones, van a haber algunos que sean canales, van a haber otras que sean receptoras, van a haber algunas otras que sean integrinas, eh, distintos tipos de proteínas con distinto tipo de función cada una de esas proteínas y se va a encontrar en la membrana junto a estos fosfolípidos. Este paso, bueno, aparte de eso, también hay que tener en cuenta que la membrana permite o inhibe, se hace dependiendo de cuál sea el elemento, el paso de algunos, valga la redundancia, elementos hacia adentro y hacia afuera de la célula. ¿Qué quiere decir? Hay cosas o hay elementos o hay compuestos que pueden pasar por la membrana hacia adentro de la célula o hacia afuera de la célula, pueden hacerlo con facilidad y hay otras que no lo pueden hacer con esa misma facilidad. Entonces, ese paso de moléculas se le conoce como permeabilidad, pero hay que tener en cuenta que la membrana es selectivamente permeable, es decir, no permite el paso de todo lo que se le atraviese. Por eso se le conoce como hay un proceso o una función en la que ella es selectivamente permeable, es decir, ella toma la decisión de qué es lo que va a dejar pasar, qué es lo que no va a dejar pasar y con qué facilidad va a pasar cada uno de esos moléculas o de esos elementos. ¿Listo? Entonces, tenemos también que, aparte de todo eso, la membrana se caracteriza por ser una estructura dinámica. ¿Qué significa esto? Siendo la fluidez una de las características más importantes que posee. Esa fluidez va a depender o va a brindar como que pueden haber formas dinámicas de la célula, es decir, no es que todas las células van a ser un círculo o todas las células van a ser un cuadrado. Esas células pueden cambiar su estructura también dependiendo de si lo necesita para cumplir la función, cumplir el objetivo que tiene. Esta fluidez depende de la temperatura, dado que existe una relación directamente proporcional. Depende también de la naturaleza de los lípidos que posea, dado que la presencia de lípidos insaturados y de cadena corta favorecen el aumento de la fluidez. La presencia del colesterol endurece las membranas, reduciendo la fluidez y la permeabilidad. Por eso se dice que la parte del colesterol no es que tengamos que eliminarla toda en nuestro cuerpo, el colesterol es algo también importante en nuestro cuerpo. El problema es cuando hay un exceso de colesterol, porque una de las consecuencias a las que puede llevar es que no le brinde esa fluidez a la célula y al no tener esa fluidez la célula no va a poder cumplir parte de las funciones y además de eso la membrana no va a ser
o sea, no va a tener esa característica de ser selectivamente permeable, sino que también puede conllevar, perdón, va a transformar a la membrana de la célula como en una barrera mmm, mucho más rígida, por así decirlo, y inhibe cada vez el paso más de moléculas, tanto hacia adentro como hacia afuera de la célula. Esto cuando hay un exceso de colesterol en el organismo. Entonces, como ya lo hablábamos, existen una gran cantidad de funciones que tiene la membrana, la compartimentalización, que ya fue lo que se habló, que es definir y provocar los límites y decir qué va a haber afuera de la célula y qué va a haber adentro de la célula. Protección de la célula, obviamente es como un escudo que va a tener la célula frente a agresores externos como patógenos, microorganismos patógenos. Mantenimiento de la presión osmótica, que ya fue un tema que se habló anteriormente. Control del intercambio de moléculas entre el interior y el exterior mediante su permeabilidad. Hay que tener en cuenta algo importante. Estas membranas son impermeables para iones y moléculas polares. Quiere decir, para todo elemento que tenga carga, sea positiva o negativa, no va a pasar por la membrana. Va a pasar adentro de la célula y afuera de la célula, pero no a través de la membrana, va a pasar por algo llamado canales de transporte, que son proteínas, como ya se las mencionaba anteriormente, previamente, que están en la membrana, hacen parte de la misma membrana y va a poder brindar ese transporte, va a poder brindar ese paso de algunas moléculas que no pueden pasar fácilmente a través de la sola membrana. Reconocimiento y transducción de señales. Hay también parte de la membrana que va a tener proteínas que van a ser receptores para que si hay alguna señal, por ejemplo, ya luego en el tema y en el video de señalización celular está mucho más explícito y mejor explicado, pero en palabras más, palabras menos, alguna señal del organismo para que la célula haga algo, esa señal la va a recibir la célula a través de la membrana. Establecimiento de interacciones intercelulares o componentes de la matriz. Cuando dos células se van a unir, se hace o esa unión se realiza a través de su membrana. Catálisis de reacciones, ya se habló toda la parte de enzimas, y determinantes de la forma celular y condiciones de la motilidad, procesos de secreción y endocitosis. Motilidad, movimiento de las células, si esa célula necesita moverse de un lado a otro, si necesita, por ejemplo, para unirse con otra célula de moverse, y secreción y endocitosis, que son dos tipos de transporte que va a ser propiciado por la membrana celular. Entonces, aquí tenemos dos temas o dos partes importantes. Primero, cómo los fosfolípidos se van a estar moviendo en la membrana. Entonces, ellos pueden rotar y moverse lateralmente dentro de una bicapa. Esto es lo que le va a dar esa flexibilidad. Ahorita lo hablábamos, ¿cómo le decíamos ahorita? Déjenme ver. Fluidez, esta fluidez. Así, de esta manera. Ellos van a poderse mover, como se puede ver aquí, de un lado a otra zona de la membrana, y pueden rotar ellas mismas y así pues también produciendo esa motilidad de la célula y esa fluidez de la misma. Además de eso, pues como lo pueden ver aquí en la segunda imagen, bicapa fosfolipídica, que era lo que hablábamos. Los fosfolípidos forman espontáneamente bicapas con sus grupos polares, cabeza, expuestos al agua, y sus colas hidrófobas enterradas en el interior de la membrana. Entonces aquí se puede ver que la parte polar de los fosfolípidos es su cabeza, la cola va a ser hidrofóbica, perdón, sí, la parte de la cabeza es polar e hidrofílica y la parte hidrófoba es la cola y es apolar. ¿Listo? ¿Por qué es importante esto? Porque así mismo nos damos cuenta de que esa cabeza del fosfolípido va a ser el que va a tener contacto con el plasma. Aquí se dibuja como H2O, pero pues esto es plasma. ¿Listo? Entonces, aquí tenemos una pequeña representación de cómo es una membrana. Entonces, aquí en rojo podemos ver todos los fosfolípidos, como le decíamos, las cabezas de esos fosfolípidos en cada uno de los extremos, extra e interior, intracelular, perdón, extracelular, intracelular, y también podemos ver algunas proteínas que hacen parte de la membrana. Entonces, esta es, por ejemplo, una proteína de reconocimiento, por si llega alguna señal, reconocerlo y así mismo, pues,
mandar la señal. Vuelvo y les digo, esto es un tema de señal que se llama señalización celular, lo pueden ver en videos y ya prontamente lo verán en las clases. Y aquí tenemos, por ejemplo, una proteína, que es un canal de transporte, que por ejemplo lo que les mencioné ahorita, los iones o los elementos con carga no pueden atravesar así como así esta membrana, entonces lo que hacen es que pasan a través de estos canales de transporte. Entonces, esto es un ejemplo de membrana celular. Ahora, hablábamos de que la membrana también va a permitir el paso de algunos elementos fácilmente y de otros no. ¿Listo? Entonces, a esto se le conoce transporte membrana. ¿Cómo se van a mover las moléculas desde el interior hasta el exterior de la célula? Entonces, tenemos dos grandes categorías, que es transporte pasivo, transporte activo. La gran diferencia es que el transporte activo siempre me va a gastar energía, ¿listo? Siempre me va a gastar energía. Y el transporte pasivo no me gasta energía. Esa es la más grande diferencia. Cuando hablamos de transporte pasivo, encontramos dos tipos de transporte. Hallamos difusión simple y difusión facilitada. Difusión simple, como lo pueden ver en la gráfica, es que simplemente la molécula atraviesa la membrana sin necesidad de proteína, de canal, de nada. Ella pasa solita. ¿Qué tipo de elementos van a pasar así? Elementos que no tengan carga, elementos pequeños, es decir, su tamaño molecular sea pequeño, y que no sean compuestos. ¿Listo? Entonces, esa es la parte esencial, difusión simple. La difusión facilitada me va a usar un transportador porque no puede pasar así como así, pero ese transportador no me va a gastar energía. ¿Listo? Normalmente ese transportador mantiene siempre abierto, no necesita ningún tipo de estímulo y la gran diferencia es lo que les menciono, que no me va a gastar ninguna molécula de ATP, que es energía, por lo tanto va a pasar normal. Y por último, entonces tenemos el transporte activo, que son moléculas grandes, moléculas con carga, que no pueden atravesar la membrana, necesitan un canal de transporte y ese canal de transporte sí me va a gastar energía. Y al gastarme energía, entonces es lo que se va a conocer como transporte activo o transporte mediado por canales. ¿Listo? Entonces, ahora hablamos de la ósmosis u osmosis, que ya lo mencionamos, pero rápidamente es un fenómeno físico que se relaciona con el movimiento de un disolvente a través de una membrana semipermeable, como lo es la membrana celular. Entonces, este comportamiento supone una difusión simple a través de la membrana sin gasto de energía. Aquí lo veíamos, estamos hablando entonces de difusión simple, pasa con total facilidad. ¿Listo? La ósmosis del agua es un fenómeno biológico importante para el metabolismo celular de los seres vivos. Recordemos que el principal solvente en la naturaleza siempre va a ser considerado el agua, ¿vale? Entonces, por eso siempre se habla de ósmosis o en ósmosis se habla del movimiento de agua. Entonces, aquí están las tres tonicidades celulares, solución hipertónica, isotónica o hipotónica. Esto va a ser dependiendo del movimiento que tenga el agua. Siempre hay que recordar que el agua se va a mover a donde haya soluto. Soluto, entiéndase por soluto cualquier molécula que el agua como solvente busque diluir para crear una solución. ¿Listo? Entonces, cuando es una solución hipertónica, tenemos que hay una gran cantidad de soluto en la parte exterior de la célula, por ende toda el agua va a salir y esta célula va a quedar deshidratada. Una solución isotónica va a ser una solución en la cual la misma cantidad de agua va a entrar, perdón, la cantidad de agua que va a salir es la misma que va a entrar a la célula. ¿Listo? Entonces, como ni entran demasiada ni sale demasiada, sino que es un equilibrio que existe, no va a haber modificación alguna en la célula. Y cuando tenemos una solución hipotónica, entonces es cuando hay demasiado soluto en la parte interna de la célula, por ende el solvente que hablamos, el agua, va a entrar a la célula y como se va a acumular demasiado líquido dentro de la célula, esta célula va a entrar en apoptosis y va a morir pues por una sobrecarga de líquidos. ¿Listo? Ahora bien, pasamos al otro tema, que es todo lo relacionado al potencial de membrana. Entonces ya hablamos qué es la membrana, qué la caracteriza, cómo está formada, cuáles son sus funciones.
Hablamos también del transporte de membrana, que es lo que nosotros conocemos como transporte de membrana, por qué es importante. Entonces, ahorita lo que vamos a hablar es qué es el potencial de membrana. Entonces, el potencial de membrana es la diferencia potencial que va a haber a ambos lados de la membrana que hace para dos soluciones de diferente concentración de iones. ¿Listo? Siempre recordemos que cuando hablamos de concentración de un soluto, casi siempre lo hacemos basándonos o hablando de iones, ¿vale? Entonces, bueno, como hablábamos, entonces nuestra membrana es selectiva, por ende, la presencia de iones y moléculas con carga negativa que no hay al interior de la célula y la acción de varias bombas de sodio y potasio, que es un tipo de proteína como las que ya hablamos, va a existir una distribución desigual de cargas a través de la membrana. ¿Qué quiere decir? Que va a haber una mayor cantidad de cargas negativas en comparación con el exterior. Esta diferencia considerable de carga es lo que conocemos como potencial de membrana. A ver, ¿cómo lo explicamos? Dentro de la célula, a diferencia de afuera de la célula, no va a haber la misma conformación molecular. ¿Qué quiero decir? No va a existir los mismos iones dentro de la célula que los que hay fuera de la célula. O pues los mismos van a estar, pero su cantidad es la que va a cambiar. Y al cambiar la cantidad de esas moléculas, pues va a producir un cambio de carga en comparando la parte exterior a la parte interior de la célula, o la parte externa y la parte interna. Esta diferencia de que en un lado haya una carga y en otro lado haya otra carga es lo que nosotros conocemos como potencial de membrana. ¿Listo? Entonces, la existencia de este potencial de membrana es imprescindible para el origen y la transmisión de algo que se conoce como el impulso nervioso. Va a ser todo lo que nosotros conocemos como información nerviosa y va a ser todo lo que hablamos o pues todas las acciones, tanto voluntarias como involuntarias que tenga nuestro cuerpo, va a depender de esos impulsos nerviosos. Esos impulsos nerviosos se dan por este potencial de membrana. ¿Listo? Entonces, como lo podemos ver, extracelularmente va a haber un ambiente predominantemente positivo y en el interior va a haber, o la idea es que vaya cambiando ese ambiente que va a ser negativo. Interior o en el interior, si hablamos de iones, si hablamos de moléculas, va a haber mayormente potasio como carga positiva y proteínas como parte negativa, en la parte interna de la célula. En la parte externa de la célula va a haber como parte positiva mayormente sodio y como parte negativa mayormente cloro. ¿Listo? Entonces, ¿qué es el potencial de reposo? Cuando hay una célula que es excitable o eléctricamente excitable, como lo son las neuronas, que son las células del sistema nervioso, el potencial de reposo es aquel que se registra por la distribución asimétrica de los iones, principalmente el sodio y el potasio, que son dos de carga positiva. Cuando la célula está en reposo fisiológico, es decir, no está excitada. Este potencial es generalmente negativo y puede calcularse conociendo la concentración de los iones dentro y fuera de la célula. Ahora bien, ¿qué significa eso? El potencial de reposo es mantener digamos, el ambiente electrónico, ¿ya? O pues el ambiente iónico, para hablar más específicos y para hablar mejor, tanto en la parte interna como en la parte externa de la célula. ¿Listo? Basándonos principalmente en el movimiento del sodio y el potasio. ¿Listo? A pesar de que los dos son positivos, si en la parte externa, por ejemplo, hay mucho de ambos, pues va a ser mayormente positivo. En cambio, si hay mucho de ambos en la parte interna, pues va a ser esa parte interna la que sea positiva. Y la contraria va a ser negativa por la ausencia de estos iones. Entonces, la diferencia de potencial de membrana, que es lo que hablamos ahorita, se debe a la distribución diferencial de iones, como les hablaba ahorita, mayoritariamente cloro y sodio en el exterior y potasio y aniones en el interior.
Posterior a eso, entonces tenemos el tema más denso, que es el de potencial de acción. Un potencial de acción es una onda de descarga eléctrica que viaja a lo largo de la membrana celular, modificando su distribución de carga eléctrica. Los potenciales se usan en el cuerpo para llevar información entre unos tejidos y otros, lo que hace que sean una característica microscópica esencial para la vida. Es decir, a partir de este potencial de acción se va a llevar lo que hablábamos ahorita, la información nerviosa, y con esa información nerviosa, pues todas las acciones que debe realizar el organismo, que debe realizar el cuerpo. Entonces, un potencial de acción, muy básicamente, un potencial de acción es un cambio muy rápido que va a haber en la polaridad de la membrana. Va a pasar de negativo a positivo y va a volver negativo. Y es un ciclo que dura pocos, unos milisegundos. Cada ciclo va a comprender fase ascendente, descendente y una fase hiperpolarizada. ¿Listo? Entonces aquí lo que podemos sacar de información importante es que la membrana en estado de reposo, la potencial de membrana va a ser siempre negativo. Y cuando cambia esa polaridad es que se da el potencial de acción. Entonces aquí podemos ver una animación de qué es lo que ocurre. Como se puede ver, el ambiente que es positivo pasa a ser muy rápidamente positivo y vuelve a ser negativo, y el que era positivo, pues lo que les comentaba ahorita, si el uno se va a cambiar, el otro también va a cambiar. Entonces entre ellos intercambian su polaridad por unos milisegundos, vean que aquí dice menor a un milisegundo, y esa va a ser la onda eléctrica que va a viajar a través de la membrana de la célula, en este caso una célula neuronal. Entonces, para terminar, si no estoy mal, sí, para terminar, tenemos tres fases importantísimas del potencial de acción. ¿Listo? Entonces, voy a bajarme hasta acá. Tenemos tres fases importantes: despolarización, repolarización e hiperpolarización. Cada una de ellas va a tener una característica iónica y una característica fisiológica en la membrana. Entonces, antes de todo esto, la membrana, que por ejemplo en este caso siempre está en menos 70, debe llegar a una carga eléctrica menos negativa para que se pueda iniciar el potencial de acción. Es decir, esto se da a cada instante, pero esto tiene que ser secuencial a través de toda la membrana para que se conozca como potencial de acción. Si no, simplemente queda en algo fallido y sigue estable, sigue con la polaridad normal. Entonces, en este caso, la polaridad normal o el potencial de membrana es de menos 70 milivoltios, y el primer punto al que debe llegar, o al punto de hecho que debe llegar, es al umbral de estimulación. Al llegar a este umbral de estimulación, entonces ya ahí sí se da una apertura total de canales de sodio dependientes de voltaje, se inactivan las bombas de sodio-potasio, todo esto para que todo el sodio que hay afuera de la célula empiece a entrar a la célula, y así el ambiente se vuelva menos negativo. Si tenemos sodio afuera y lo ponemos hacia adentro de la célula, empieza a volverse más positivo. ¿Listo? Entonces, todo esto o para que esto ocurra, se debe llegar al umbral de estimulación de esa membrana. Este potencial de membrana puede cambiar dependiendo del tipo de célula, eso también es importante saberlo. Cuando se abren los canales de sodio dependientes de voltaje y se inactiva la bomba de sodio-potasio, se da ese proceso de despolarización, que es empezar a volver menos negativa o empezar a volver positiva a la membrana. ¿Listo? Cuando se llega al pico de potencial de acción, la célula dice, ya no puedo permitir más este cambio, entonces empieza a revertir lo que está ocurriendo. Se da la repolarización, entonces se abren los canales de potasio para que el potasio empiece a retomar la parte interna de la célula, se inactivan los canales de sodio dependientes de voltaje para que ese sodio para que ese sodio deje de entrar a la célula, y pues así se va como que normalizando la parte fisiológica de la célula en esta parte de la repolarización. Y por último, en la hiperpolarización,
ella se va a volver más negativa porque ya es, digamos, como que exagerada la parte que es negativa de la membrana. Y por ende, en esta, ¿qué va a pasar? Se cierran los canales de potasio, que antes estaban abiertos, se activan los canales de sodio, pero se reactiva también la bomba sodio-potasio. Esta bomba sodio-potasio es importante porque me va a permitir la entrada de 3 potasios y me va a sacar, perdón, me va a meter 2 potasios y me va a sacar 3 sodios de la célula. Y pues esto es importante para mantener estable la parte interna y externa de la célula. ¿Listo? Entonces, aquí tenemos una última gráfica con todo lo que pasa, el umbral, la despolarización, el pico, la repolarización, cuando se hiperpolariza y cuando ya se normaliza. ¿Listo? Entonces, espero que haya sido de su agrado, que hayan podido entender y nos vemos pronto.